Ahora queremos presentar a nuestro profesor Juan Pablo Murillo, un eminente profesor de nuestro departamento. Por favor, Juan Pablo, tienes la palabra. Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches. Un afectuoso saludo al doctor Bustíos y a Osvaldo y a David, mi afectuoso abrazo. Considerando la brevedad del tiempo, voy a leer un texto que he preparado para esta ocasión. Para mí es un orgullo comentar el valioso aporte del libro del doctor Bustíos, que nos plantea las siguientes preguntas. ¿Cómo leer un proceso de reforma en una perspectiva de largo periodo? ¿Qué tipo de lecturas, relatos o saberes queremos construir? Finalmente, una lectura del libro desde el presente nos lleva a un ejercicio muy parecido a la película Rashomon de Akira Kurosawa. Tendremos tantas visiones, lecturas y representaciones según nuestros paradigmas y lugares de enunciación. El principal mérito de este valioso aporte es justamente llevarnos a esta valiosa discusión. Como tenemos poco tiempo, en nuestra intervención debemos señalar que la historia del fracaso tan prolijamente detallado por el profesor Bustíos, como lo ha mencionado el doctor Franco, nos muestra claramente que los procesos de reforma o de transformación del sistema de salud son mucho más que esfuerzos doctrinarios o conceptuales. Son fundamentalmente procesos de construcción de hegemonías políticas y de redistribución del poder. El desconocimiento de estos principios explica el lamentable fracaso del informe mayoría de la Comisión de Reforma. Cuando leemos las memorias del doctor José Barzalo Burgas, citadas por el autor, nos queda claro que el proceso puso en oposición una tecnoburocracia progresista del MINSA, que los mismos apristas reconocían como la de mayor desarrollo conceptual y programático en la historia del Ministerio de Salud, creo que hasta la actualidad, contra la tecnocracia aprista que controlaba la seguridad social y que desde el principio vio en la propuesta una amenaza, por lo que se plantearon incidir directamente en los mecanismos del poder. Por eso, según las memorias del doctor Barzalo, le costó solo 3 minutos convencer a la Junta Militar de la inviabilidad de la propuesta en mayoría. Lo interesante es que este libreto del fracaso, en el caso de las reformas, ha sido repitiendo sistemáticamente desde aquellos tiempos. Como lo cuenta Carmelo Mesa Lago, la reforma del primer gobierno de Alan García, de la cual nadie habla, la de universalización de la seguridad social, fue en su momento saboteada por el mismo Barzalo Burga, para evitar la quiebra de la seguridad social. Toda la historia reciente es la historia de los fracasos de reforma de base tecnocrática que se estrellan con diversos niveles de resistencia encarnizada de actores tecnocráticos o corporativos que mantienen el statu quo o defienden sus intereses potencialmente afectados. Y como lo señalan diversos estudios, como el último trabajo de César Chamamé, indefectiblemente, las cada vez más débiles tecnoburocracias sectoriales pierden, o en el mejor de los casos, logran un despliegue parcial o inconcluso de sus instrumentos de política, que muchas veces demoran décadas, literalmente, como por ejemplo algunos casos ya conocidos, en implementarse. Finalmente, las reformas desde arriba terminan configurando una historia ya natural conocida: tiempos prolongados de concepción, tiempos políticos cortos, limitado poder frente a actores sectoriales, tecnocracias con limitadas capacidades de gestión tecnopolítica del proceso, una sociedad ausente y al margen de las reformas, tiempos excesivos de implementación que se interrumpen para dar paso a otro ciclo de reforma o contrarreforma. Finalmente, ello nos lleva a un sistema de salud como el peruano, que es un Frankenstein, construido a partir de sucesivas capas de cadáveres de las reformas anteriores, y que termina siendo disfuncional para nuestro espacio de población. Esta historia natural es la que con seguridad reproduciremos en este quinquenio, si no somos capaces de pensar reformas sanitarias desde la sociedad, es decir, desde abajo. Ello nos obliga a responder la pregunta planteada por Dargent: ¿cómo reformar un Estado débil como el peruano en el contexto de una sociedad fragmentada? Es decir, nos plantea la necesidad de desarrollar una teoría de reforma específica para el país, que nos permita salir de las intuiciones, que nos permita salir de las teorías conspirativas y que, basada en datos, basada en ciencia, basada en conocimiento empírico de nuestros procesos, nos permite imaginar una tecnología de transformación tecnosocial que permita conducir el proceso de sus actores y que conduzca a la construcción de nuevas hegemonías, a una redistribución del poder, tanto en el sector como en otras instancias del Estado, y que permita finalmente enfrentar los problemas estructurales del sistema de salud peruano, y que nos permita la construcción de un nuevo tejido tecnoburocrático, que, como lo señala Jessop, exprese en el Estado peruano nuevas hegemonías y consensos políticos que se expresen en nuevas políticas públicas de salud, desarrollo y bienestar, como todos aspiramos. Quisiera señalar el gran aporte de esta obra,
que nos invita a profundizar la investigación en este periodo tan interesante. Todo indica que existieron diversos intentos de construir reforma que tuvieron diversos caminos durante los 70. Existe en ese sentido todo un contexto histórico que debemos recuperar. La discusión de este valioso testimonio nos lleva a discutir finalmente lo importante que significa investigar cómo podemos salir de ese ciclo de fracasos y avanzar positivamente al logro de la universalidad efectiva del derecho a la salud en el Perú, que constituye el mayor desafío que enfrenta la sociedad peruana luego de esta pandemia y que es una obligación y un deber moral de nuestra universidad y comunidad universitaria a liderar. Muchas gracias y felicitaciones, doctor Bustíos. Muchas gracias, estimado Juan Pablo. Excelente reflexión de profesor Juan Pablo Murillo.